Amable auditorio de La Señal que va más. Buenas noches, esto es Expresión. Gracias por estar con nosotros. Hoy platicaremos con toda una leyenda de la radio en Aguascalientes, con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Mario, qué gusto. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Un gusto que estés aquí con nosotros. Al contrario, Mario, muchísimas gracias por la invitación. Años de conocernos en el medio y pues me da muchísimo gusto volverte a ver aquí ahora en este programa tuyo que es Expresión. Gracias por estar con nosotros. Oye, pues lo que digo es cierto, toda una leyenda. Recordábamos ahorita tu paso por las estaciones comerciales. ¿Quién no recordar esta etapa? Bueno, los que ya tenemos ciertos años, el gran rating que tenían en la estación XCBI, en la estación XCBI, me dice que antes estabas en RO, este gran equipo que hacían tú, Isabel Rosales, don Alberto Luna López, la voz especializada, la voz zarrón de Juan Antonio Barrón y toda su sapiencia. Fue una época muy, muy especial de la radio, Gerardo. Fue una época muy especial, efectivamente. Yo digo que para mi gusto, yo creo que a la época de oro vendría manejándose como la XCW en los años 40, 50, pero a partir de ahí hubo una revolución donde toda la gente escuchaba radio. Había ya la televisión, el auge de la televisión empezaba incipientemente, pero seguía teniendo una inercia muy fuerte. Y la música, toda la música de los 80, 70s, 80s, bueno, fortaleció precisamente que la gente estuviera al tanto de los programas de radio. Grandes baladistas, grandes artistas que ahora ya están consagrados, muchos ya fallecidos tristemente, sí. Juan Gabriel, José José, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, Emanuel, que empezaba, Luis Miguel también, todos ellos, bueno, pues de alguna u otra manera nutrían y nos nutrían a los locutores, pues para dar muy buenos programas musicales y de contenido interesante. Pero aparte, hablas del contenido interesante. Tú llegaste a innovar a la radio. Todavía tu estilo lo escucho en estaciones poperas de Guadalajara en este momento. El estilo que tú manejabas lo escucho allá. ¿Te adelantaste a tu tiempo? Llegaste y dijiste, a ver, no nada más es presentar la canción y decir la hora y tan, vámonos. ¿Cómo innovaste la radio en ese momento? Uy, pues es un término muy fuerte, te agradezco mucho, la verdad. No sé si innové, pero sí, algunas personas me comentaban que era algo diferente, por lo menos aquí en Aguascalientes, el estilo, en la manera en que yo conducía la radio y posteriormente la televisión. Siempre se me caracterizó como un locutor como muy audaz, en el sentido de ir un poquito más allá, como dices tú, no solamente no de anunciar las canciones, sino de dar un poco de la semblanza del artista, un poco del chismecillo rosa, indagar un poco más de datos interesantes, y creo que ese plus de alguna u otra manera enriquecía, y además de que siempre me consideraba yo un locutor muy crítico. Sí, claro. Siempre me he considerado una persona que señala, que si hay algo que no me parece lo digo, y que pues eso tú sabes que a veces es bueno y a veces es malo, a veces trae problemas. En el medio del espectáculo trae problemas. Sí, exacto, pero fíjate que lejos de eso, precisamente yo creo que era el plus, decir, Gerardo me cae mal, Gerardo es muy sangrón, es que habló mal de mi artista, habló mal de tal grupo. Pero sin embargo había otro sector que decían, es que es la verdad, o sea, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿O por qué ella se portó con sus fans? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso era como parte del aderezo de la locución que yo hacía en aquel entonces. Sí, me dices que empezaste con don José Dávila en XNM. Así es, yo empecé a fines de 79, 80 más o menos, no estoy muy preciso en eso, 81 quizás, en donde, bueno, la XNM tenía poquito tiempo de haberse trasladado de la Casa de la Cultura a las instalaciones de López Mateos, donde está ahora el Fiesta Americana, el otro Fiesta Americana. Yo recién ingresé allí, eso por una invitación que me hizo, tú la conociste, a Gigi Hernández Duque. Ah, cómo no, la voz de Sonoimagen. La voz de Sonoimagen, exactamente. Sí, bueno, pues Gigi Hernández Duque fue una locutora, de las primeras locutoras voces femeninas. Sí, claro, sí. Aquí en Aguascalientes, tenía una voz muy linda, muy dulce. Y ella siempre me tendió la mano, porque yo tenía toda la inquietud de ser un locutor. Era muy chavo, había 2, 3 locutores ya grandes,
que definitivamente me dijeron, no la haces como locutor, mejor dedícate a otra cosa. Sin embargo, bueno, pues no bajé la guardia. No bajaste la guardia, sí. Y le comenté a Gigi, se portó muy bien, me dijo, mira, yo siento que debes de foguearte primero en la radio cultural. Vete con Pepe Dávila a Radio Cultural, a la XNM, yo le hablo de ti y verás que las cosas por ahí pueden fluir mejor. Fui con Pepe Dávila, me recibió muy bien, fue una persona muy profesional, yo lo estimo mucho porque aprendí mucho de él, aunque su estilo y su forma para disciplinarte en la radio era duro, ¿no? Era tosco, era hasta de mentarte la madre, pero pues... Pero aprendías. Exactamente, aprendías, ¿no? Entonces, lejos de criticárselo o de reprochárselo, al contrario, después de que se te pasaba el coraje, decías, creo que me está sirviendo mucho ese tipo de enseñanzas. Yo aprendí mucho ahí en Radio Cultural con Pepe Dávila. Claro. Oye, ¿te pasó lo mismo que a mí? Mi primer contacto en radio fue con Jesús Horta, que en paz descanse. ¿Cómo no? Me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, no? Tú no vas a ser locutor nunca. Sí. Realmente luego nos hicimos amigos y demás. Pero sí, como que es... no sé. A ti te lo dijo Jesús Horta y a mí me lo dijo ¿cómo se llama? El hermano de los Hurtado. Sergio Hurtado, que era dueño del sindicato. Y digo dueño porque era dueño del sindicato de la radio. Claro, como lo fue Fidel Velázquez. Exactamente, sí. Bueno, pues Sergio Hurtado, precisamente él fue el que me desanimó muchísimo, pero sin embargo dije, no, esto no me voy a doblegar, ¿no? Adelante, vámonos pues. Y ya de ahí, bueno, pues ya estando en Radio Cultural, a los 2, 3 años que estoy haciendo una serie de programas de radio, en donde me enseñé a redactar, a hacer el script, el guión para los programas de radio, etcétera, etcétera. Bueno, me habla Pepe y me dice, Gerardo, ven, necesito platicar contigo. Sí, dígame, señor. Fíjate que me habló por teléfono Alfredo Rivas y están buscando voces nuevas para la estación de la XRO, programas de música, y entonces creo que tú eres la persona indicada, así es de que te me vas para allá. Así le dije, ya de plano, dijo, sí, ya no te quiero aquí y vete. Él lo veía, no porque no me quisiera, sino que él veía que tenía el potencial o el perfil precisamente para saltar a la radio comercial. Y pues fue un tino, la verdad, que me haya mandado para allá. Me entrevisté con el ingeniero Rivas. Ya en aquel entonces creo que, no recuerdo si ya en aquel entonces ya estaba Jesús Horta, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, a partir de ahí empezó ya mi carrera en la XRO y posteriormente dar el brinco en la XBI. Oye, y en el RO te tocó, estaba Sergio Hurtado en ese momento, en el RO abría a las 5 de la mañana, me recuerdo. Sí, pero no me tocaba verlo. No te tocaba verlo. Qué bueno, qué bueno, porque sí era medio especialón. A lo mejor como líder sindical tenía lo suyo, pero no tenía, digamos, que no se caracterizaba por ese don de gente. Por un trato. No, para nada, no, de ninguna manera. Igual Raúl, su hermano. Raúl. Raúl también dieron un caso muy especial, que Raúl, también ya falleció. Sí, ya falleció Raúl. Ya, no sabía, Raúl, ya creo, tengo entendido que ya falleció Raúl, sí, cómo no. Bueno, si no me equivoco, 1000 disculpas, pero tengo entendido que sí. Yo lo conocí a él en la YZ, en la XYZ, en Radio Variedades, de hecho. Y sí, era especial. Era muy especial, eran de carácter muy duro. Yo creo que por la posición en la que estaban políticamente hablando en el sindicato, yo creo que les daba pues como esa libertad de hablarte duro y como un poco menospreciarte, ¿no? Sí, sobre todo entre un muchacho y ellos ya con toda la experiencia, sí, muy duros. Claro. Pero bueno, finalmente, pues el camino, la vida te va abriendo caminos, ¿no? Finalmente. Luego, estuviste en RO, pasas a BI. Así es. Pasas a BI, ¿cuántos años estuviste en BI? Bueno, antes de que me respondas, déjame te digo, y te lo voy a confesar en este momento, tú fuiste una inspiración para que yo quisiera entrar a radio comercial, ¿eh? No me digas, Mario. Te escuchaba, bueno, la escuchaba a todos, pero sí, tú fuiste una inspiración para que dije, bueno, yo quiero ser locutor también. Y pues, finalmente lo logré unos años. No, pues muy honrado. Muchísimas gracias por esa bonita alusión a mi persona. Te lo agradezco mucho. Pero pues tú has forjado tu propio camino, tu personalidad de años también en esto. ¿No? Sobre todo que te has dedicado mucho al ámbito de la primera plana, al periodismo, al periodismo en sí. Después ya. Mi giro es otro, pero
bueno, pues lo importante es que aquí andamos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, regresando a lo que me estabas comentando, di el brinco a la XBI, ahí era la estación de moda, la estación de los jóvenes de los 80, sí, donde, bueno, pues todos los chavos de 15 a 20 y tantos años, esa era la estación que se escuchaba, y empezó el famosísimo fenómeno del grupo Menudo, que fue un grupo puertorriqueño que le dio la vuelta al mundo, incluso internacionalmente. Ahí tuve la oportunidad de manejar un programa que se llamaba Radiomanía Menudo, que anteriormente lo había manejado Jorge Venegas. Jorge Venegas. ¿Lo recuerdas a Jorge Venegas? Sí, claro. ¿Cómo no? Que creo que se fue a Estados Unidos, después emigró a Estados Unidos y allá está haciendo otras cosas. Pero bueno, seguí yo junto a la par con ese programa de Radiomanía Menudo. Teníamos muchos clubes de fans de muchas partes de la República, porque la BI era regional. Sí. Nos hablaban de San con Luis. 1000 watts, ¿eh? Sí, con 1000 watts. Con 1000 watts, sí, exacto. Era poco a comparación de ahora, ¿no? Pero teníamos muy buen rating, llamadas telefónicas, las famosas cartas, no había internet. No había internet, no había WhatsApp. Era de buzón, cartas, de cartita, todo, llamadas telefónicas. Tuve un programa también muy interesante llamado Desfile de Éxitos, que se pasaba todos los sábados, que era un conteo con las 10 mejores canciones de moda. Y ahí empezamos a introducir, yo le pedí permiso al ingeniero Rivas de empezar a introducir poco a poco el movimiento del rock en español, que no se conocía aquí en México, o estaba apenas como en pañales. Sin embargo, yo tenía algunos contactos con algunos managers y artistas argentinos y españoles, y ellos me empezaron a enviar novedades en acetato, en vinilo, de Soda Stereo, de un grupo llamado Granitos Verdes, de La Unión, etcétera, etcétera. Platicamos, porque fue un parteaguas también, Aguascalientes. Platicamos después del corte, si me permites. Sí, claro. Platicamos de porque sí, también fuiste parteaguas para introducir el rock en español en Aguascalientes. No. Vamos a una pausa, estamos en Expresión a través de la señal que va más con Gerardo Rodríguez. Y entonces dijo, pues hazlo. Entonces empezamos a transmitir poco a poco a Soda Stereo. El rock en español, creo que muchas personas lo escuchamos por primera vez en tus programas. Entonces yo de alguna u otra manera, humildemente, sí creo que puse mi granito de arena, y entonces me dijo el ingeniero Rivas, no, bueno, pues o te vas allá o te quedas aquí. O sea, me dolió muchísimo haber dejado la radio comercial, donde estábamos empezando a transmitir los primeros videos musicales. Sí. El Canal 6 gozó de una popularidad como no te imaginas en los 80s, los 90s. Medios nacionales llegaron a retomar notas de Canal 6. Regresamos a Expresión a través de la señal que va más, hoy con la presencia de Gerardo Rodríguez. Y Gerardo, nos platicamos antes de ir a corte, el rock en español, creo que muchas personas lo escuchamos por primera vez en tus programas. Tú fuiste introduciéndolo y me decías que te los mandaban los acetatos. Platícanos de este tema. Sí, bueno, en aquel entonces se manejaba mucho lo que era la balada romántica o la balada pop. Era el pop de cuando empezaba Yuri, era el pop de otros artistas como Emanuel, o como, ¿qué te puedo decir? Empezaba Luis Miguel también. Entonces, era el pop que le gustaba a la juventud, pero de repente a mí me empezaron a llegar novedades, tanto en disco de 45 revoluciones como en acetatos de 78. Me empezaban a llegar a mi casa o a veces a la difusora paquetes a través de correos. Sí, claro, no hay otra forma. Y te estoy hablando de que me llegaban como con un mes, 2 meses a veces de retraso, porque estaban atravesando el continente, claro. Unos de España, otros de Argentina, de amigos que yo tenía en cartas, en comunicación, y que por alguna u otra razón los conocí a través de los promotores de los discos, de los promotores disqueros. Hay que recordar que antes las compañías discográficas llevaban al artista
a la difusora para que promocionara su disco. Y entonces ahí los promotores de discos llevaban, te traigo el nuevo disco de Emanuel, por ejemplo, ¿no? O el nuevo disco de Mijares. A mí me llevaron una vez a Menudo, no te platico la que se armó ahí con las No, pues imagínate el grupo de moda. Son como los grupos de K-pop ahora, los grupos coreanos, o sea, es lo que pasó en aquel entonces. Bueno, para no hacerte largo el cuento, estos promotores me llegaron a presentar a 2, 3 representantes argentinos que venían como a calar, a sondear las estaciones de radio que estarían dispuestas a apostar por rock argentino, por rock en España, de español. Y me empezaron a dar los discos, yo los empecé a escuchar en mi tornamesa. Yo decía, pues son muy buenos, es algo diferente, muy distinto a lo que oímos en México, muy novedoso. Rock cantado en español, no en inglés, ese era lo que le daba como el plus, era lo que le daba lo diferente. Y entonces empecé yo a platicar con Alfredo, le dije a Alfredo Rivas, oye, me llegaron estos discos, mire, escúchalos, son muy interesantes, me gustaría que me dieras oportunidad de pasar canciones dentro de los programas que yo manejo. Le agradó la idea, no se cerró, afortunadamente, y entonces dijo, pues hazlo. Entonces empezamos a transmitir poco a poco a Soda Stereo, empezamos a poner a Enanitos Verdes, al Grupo La Unión, Alaska, todo este tipo de expresiones de rock en español. Después ya vendría posteriormente lo que es rock en tu idioma, pero eso fue como una respuesta precisamente al rock que estaba teniendo mucho éxito de Argentina y de España, y luego ya se hizo en México lo propio. Y también, por supuesto, que le dimos mucha cabida, mucha difusión. Entonces, yo de alguna u otra manera, humildemente, sí creo que puse mi granito de arena en la apertura de ese tipo de música, de este género que ahora es muy entrañable y que ahora, pues a pesar de los años, sigue sonando, siguen vigentes. Y las nuevas generaciones como que están descubriendo este rock que nosotros escuchábamos y les agrada bastante. Sí. Gerardo, luego vienes aquí. Vienes a Canal 6, era en ese momento todavía. Sí, después de eso, después de hacer radio comercial, que yo estaba muy a gusto, muy contento, me manda a hablar el licenciado Gustavo Granados, que le encomendaron el manejar radio y televisión de Aguascalientes. Gustavo Granados, papá. Sí, Gustavo Granados, papá, exacto. Y entonces empezó a reclutar gente. Y recibo una llamada telefónica, me dice que tiene ganas de platicar conmigo porque está solicitando gente. Hay una convocatoria para conductores para un canal nuevo de televisión llamado Canal 6. Y entonces dije, Canal 6, y pues no. Lo único que se sabía de televisión era el Canal 10. Canal 10, sí, claro. Pero que era pues muy local, era muy medio austero. Se veía, no se veía, tú lo sabes, ¿no? Pero que aquí no, ya venían con todo, ¿no? Claro. Eran como las instrucciones de Otto Granados, el gobernador. Y bueno, pues yo dije, no está de más, no pierdo nada con hablar con él. Me entrevistó con el licenciado Gustavo y fue una plática muy agradable, muy padre, nos entendimos muy bien. El problema era aquí que era si me iban a dar permiso en la radio comercial, la veí, de quedarme con dos trabajos. No, siempre ha sido como una... y hasta cierto punto es entendible, son muy celosos de su personal. Y entonces me dijo el ingeniero Rivas, no, bueno, pues o te vas allá o te quedas aquí, o sea, tienes que escoger. Me dolió muchísimo haber dejado la radio comercial, pero sentí que había como una oportunidad de conocer algo diferente, algo que yo no había hecho, que era televisión, y dije, bueno, pues va, ¿no? Y entonces me fui para allá, empezamos haciendo un programa, primero se llamaba Sintonía 6, que era un programa que pasaba a diario, en donde estábamos empezando a transmitir los primeros videos musicales. Sí. Los primeros videos musicales. Había números musicales como tal de programas de otras estaciones de televisión, también se pasaban y empezaban ahí a producir poco a poco sus videos los artistas, estaban como también descubriendo el poder
de convocatoria que tenía el videoclip, aparte de la canción que se transmitía en la radio. Entonces fue como una herramienta muy importante el videoclip, y de ahí nosotros nos agarramos para hacer esta transmisión diaria de Sintonía 6. Posteriormente yo inicio con el programa de Sin Límites, que era un programa completamente de entrevistas, eran de notas, de críticas, de música, de aquel entonces, incluyendo, ahí fue donde creo yo le di todavía más apoyo al rock en español, porque ya, ahora ya te enviaban el videoclip, entonces ya la gente o los chavos conocían a la banda, no solamente la escuchabas, sino que la veías y veías cómo era su atuendo, etcétera, etcétera. Y en televisión abierta, porque en aquel momento empezaban los videoclips en MTV, en VH1, pero era muy, muy cerrado, solamente... Sí. A quienes tenían las antenas parabólicas. Sí, de aquel entonces, y bueno, y era caro, ¿no? Era muy caro. Decían, ay, los ricos, eres muy rico, tienes la antena parabólica. Pero bueno, ya precisamente ese fue como el boom del Canal 6. O sea, el Canal 6 gozó de una popularidad como no te imaginas en los 80s, los 90s. Tú no me dejarás mentir, viste realmente la repercusión que tuvieron los noticieros, claro, sí. Los programas de entretenimiento, los programas que se hacían cada feria, las entrevistas que se le hacían a gente de la empresa privada, del gobierno, etcétera, etcétera. Y empezó a tener tanto realce Canal 6 que ya no solamente era famoso en Aguascalientes, sino a nivel regional. Inclusive se llegó a mencionar, o muchas notas se llegaron a medios nacionales llegaron a retomar sí, notas claro. de Canal 6 por la relevancia y la importancia que tenía Canal 6. Y yo viví una etapa muy, muy agradable, la verdad, haciendo televisión y ese programa de Sin Límites que tuvo 12 años. 12 años. 12 años. Dos sexenios trascendientes. Sí, dos sexenios. Si no me equivoco, pueden ser 2 menos, más, no lo sé, pero no recuerdo bien. Pero bueno, el chiste es de que viví una etapa muy padre, de mucho crecimiento profesional, porque ahí aprendimos, la mera verdad, muchos. Aprendimos a los camarógrafos que no tienen mucha experiencia, los editores también les ponían ahí la consolota y dicen, pues enséñate, y echando a perder se enseñaban, ¿no? Muchas veces. Igual nosotros a veces decíamos burradas y a veces nos corregían, y entonces sobre la marcha tenemos que ir perfeccionándonos poco a poco. Fue como una escuela de aprendizaje Canal 6 en aquel entonces para todos los que estábamos allí, y yo, pues la verdad, ¿qué te puedo decir? Fue un programa de televisión que le tengo mucho cariño. De hecho, ahorita estoy en una fase de curar videos. Estoy curando muchos videos en VHS que tengo. Sí, claro. En beta inclusive también. Todo, sí. Y estoy con unos amigos, estoy curando, restaurando todas esas cintas. Y me llevo a encontrar cosas que yo ni sabía que las había hecho, la verdad. Veo entrevistas con Rocío Dúrcal, entrevistas con el grupo Maná, que yo decía, chihuahua, ¿y pues cuándo fue esto? Fue ¿no? esto? O sea, Sí, claro. Imagínate ya tantos años de esto. Pero son recuerdos muy bonitos y que ahorita estoy recuperando, restaurándolos para después manejarlos en redes sociales, en unos canales, Instagram, Facebook, YouTube, y pues para que la gente los vea, ¿no? Cómo hacíamos los programas de Sin Límites antes. Va a ser un éxito, seguramente. Ojalá, pues gracias. Oye, ¿y regresas a Radio UBA? ¿Regresas finalmente a Radio Comercial? Fíjate que en una ocasión alguien me comentó, oye Gerardo, ¿tú trabajaste en Radio UBA? Yo le dije, no, que yo sepa no, yo fui RO y BI, pero curiosamente el otro día estaba escuchando un cassette de un programa precisamente que tengo yo grabado, porque también, como no decías tú, bueno, nada más la manera que tuvieras tú un testimonio tuyo era grabarlo, era grabarte en cassette. Entonces decías, bueno, decías a la mamá o al tío, al hermano, grábame el programa, pues para tenerlo de recuerdo. Claro. Nada más. Lo grabábamos en un cassette y ahí se quedaba ahí, archivado. Ya después pasaban los años. Y si tenías suerte y no se había secado la cinta, bueno, pues lo podías volver a reproducir. Y estaba yo reproduciendo un cassette de 1986 y ahí pues escucho las voces de Juan Antonio Barrón en los comerciales. Sí, claro. Escucho la voz de José de Jesús Perales. Perales, que acaba de fallecer, lamentablemente. Tristemente, lamentablemente, al que yo, ahorita externo, que es una persona a la que yo quise mucho, muchísimo. Muy gente. Era un caballero.
era un caballero, era una persona muy educada, muy amable, muy gentil. Y pues yo, la verdad, fue una escuela para mí, José de Jesús Perales, al que lo quiero mucho. Bueno, y a lo que voy es de que ahí me encuentro que en ese cassette, pues yo también hice colaboraciones en Radio UVA, pero en la Radio UVA de los 70s, 80s. Automatizada. En la automatizada. Pero yo no me acordaba, entonces, bueno, pues realmente algunos manejan o dicen que fue como mi segundo aire ahora que estuve en FM en la UVA 90.5. Gerardo, pues sin duda un gustazo platicar contigo. Lamentablemente el tiempo en tele, tú hiciste tele, tú sabes que el tiempo es implacable. Claro. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Expresión y sin duda quedan muchas cosas en el tintero. Podemos seguir platicando horas y horas y horas. Mucho que platicar. Imagínate, son más de 40 años de vida dedicado a esto, igual que tú también, pero pues aquí andamos todavía hay historias que contar. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Mario, muy amable. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche en Expresión a través de la señal que va más. La invitación para que nos sintonice la próxima semana en esta misma frecuencia. Muy buenas noches.